Usted y un amigo de correr una media maratón que es 13.1 millas. Terminas en 1 hora y 31 minutos. Tu amigo terminó en 2 horas y 2 minutos. Determine su tarifa y la de sus amigos en millas por hora. Responderemos esta pregunta usando la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo que se muestra aquí. Primero grabemos el dar información en la tabla. Tenemos la distancia, la tasa y el tiempo para usted y su amigo. Ambos corrieron 13.1 millas. Ahora porque queremos la tasa de millas por hora, necesitamos el tiempo en horas. 1 hora 31 minutos es aproximadamente 1,52 horas, y 2 horas 2 minutos aproximadamente 2,03 horas. Las tasas son desconocidas, usemos la variable r para las dos tasas. Ahora, usando la fórmula, la distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo, porque estamos tratando de encontrar la tasa, r. Dividamos ambos lados de la ecuación entre t para resolver el ecuador para r. Simplificando la observación de cómo tenemos r es igual a la distancia dividida por el tiempo. Entonces tu tarifa en millas por hora sería igual a 13.1 millas dividida por 1.52 horas, y tus amigos califican. Es igual a 13.1 millas dividido por 2.03 horas. Ya he encontrado estos cocientes para ahorrar algo de tiempo. 13.1 dividido por 1.52 es aproximadamente 8.62. Las unidades serían millas por hora, comúnmente escrito como mph. Y 13.1 dividido por 2.03 es aproximadamente 6.45, y la unidad equivaldría a millas por hora. Vamos y registremos esto en la tabla. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Cuando terminaste, ¿cuántas millas más tuvo que correr tu amigo? Bueno, terminaste la carrera en 1,52 horas y tu amigo corrió a una velocidad de 6.45 millas por hora. Así que para ayudar a responder esta pregunta primero tenemos que determinar la distancia recorrida a esta velocidad para este tiempo. Entonces usando la fórmula, la distancia es igual a la tasa por el tiempo. La distancia que corrió tu amigo es igual a la tasa de 6.45. Voy a escribir las unidades como millas por hora. Veces el tiempo que te llevó terminar la carrera, que serían 1,52 horas. Aviso en el producto las unidades de horas se simplificarían, dejándonos con las unidades de millas. 6.45 veces 1.52 es aproximadamente 9.80, esto sería millas. Entonces cuando terminaste, tu amigo que corrió 9.80 millas. Recuerde que la carrera tiene 13.1 millas de largo, lo que significa que sus amigos todavía tienen que correr 13.1 millas menos 9.80 millas, lo que es igual a 3.3 millas. Entonces, cuando terminaste, tu amigo aún tenía que correr 3.3 millas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto más podría haber corrido si hubiera corrido tanto como su amigo? Su amigo corrió 2.03 horas, y usted corrió a una velocidad de 8.62 millas por hora. Entonces, para ayudarnos a responder esta pregunta, necesitamos calcular la distancia que puede correr a esta velocidad durante tanto tiempo. Usando la distancia es igual a la tasa por el tiempo, la distancia que puede correr es igual a la tasa de 8.6 millas por hora. Veces el tiempo de 2.03 horas. Observen nuevamente cómo se simplifican las unidades de horas. La distancia es igual a este producto que es aproximadamente 17.50 millas. Esto no es. Sin embargo, la respuesta a la pregunta es, ¿cuánto más podría haber corrido si hubiera corrido tanto como su amigo? Recordemos que la carrera fue de 13.1 millas. Para saber cuánto más podría haber corrido, tomamos las 17.50 millas y restamos la distancia de la carrera, que es 13.1 millas. Esta diferencia es igual a 4.4 millas, lo que significa que podría haber corrido 4.4 millas más si hubiera corrido. Siempre y cuando tu amigo
Veamos una pregunta más. ¿Cuál fue su tiempo y el tiempo de sus amigos para correr cada milla en promedio? Usando las mismas tasas, ahora cambiaremos la distancia a 1 milla para determinar cuánto tiempo tomaría en horas para que cada uno de ustedes corra una milla. Volviendo a nuestra distancia de fórmula es igual a la tasa por el tiempo. Ahora estamos buscando tiempo, dividamos ambos lados de la ecuación por R. Ahora tenemos tiempo t es igual a la distancia dividida por la tasa. Entonces, el tiempo que te lleva a ejecutar 1 milla sería t igual a 1 milla dividida por su tasa, que es de 8.62 millas por hora. Y para su amigo, el tiempo sería 1 milla dividida por la tasa de 6.45 millas por hora. Para ambas ecuaciones, las unidades de millas se simplifican, dejándonos con el tiempo en horas. 1 dividido por 8.62 es aproximadamente 0.12, la unidad sería horas. 1 dividido por 6.45 es aproximadamente 0.16 horas. Registremos esta información en el mesa. Durante la carrera, le toma un promedio de 0.12 horas correr cada milla, y le toma a su amigo en promedio 0.16 horas para correr cada milla. También demostraremos a convertir este tiempo a minutos. 0,12 horas son aproximadamente 7,2 minutos, y 0,16 horas son aproximadamente 9,6 minutos. Entonces, podemos decir que promedió 7,2 minutos por milla durante la carrera, y que su amigo promedió 9,6 minutos por milla durante la carrera. Espero que hayas encontrado esto útil.